Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pellicero Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente retomando el podcast Entre Leyes y Café. Quienes han escuchado el primer episodio de este invento saben que la idea original era traer temas de interés para la comunidad entre cafecito y cafecito y también hablarles de nuestra experiencia emprendiendo, de nuestras experiencias de maternidad, de lactancia y bueno, en fin, de una variedad de temas que aunque muchos de ellos tienen que ver con aspectos legales de la vida, la idea era llevárselos a ustedes de una manera más sencilla, más amena y que conectara más con ustedes y así pues pudieran muchas de estas cosas aplicarlas en su diario vivir. Así que volvemos entre leyes y café porque la gente de condominio se tiene que mudar ya de podcast. Pueden seguir escuchando ambos, pero si usted quiere escuchar exclusivamente temas de condominios, váyase y conéctese a Tu Condominio al Día, que con todo gusto allí vamos a estar compartiendo información de interés para esta comunidad. No quiere decir que deje de escuchar puede seguir escuchando ambos, pero el tono y algunos de los temas de este podcast, pues vamos a variarlos un poco porque era la idea original siempre para con ustedes. Retomamos este podcast con un tema muy especial que me toca a mí bien de cerca en muchísimos aspectos. Y es que en semanas recientes hemos visto en la prensa y en distintos medios que se ha reseñado el problema de la violencia obstétrica en Puerto Rico. Esto es un tema que para muchos de nosotros es un gran problema hace muchos años, pero a raíz de la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso de Aleicha Cruz Flores versus el Hospital Ryder Memorial, pues esa decisión fue en el mes de septiembre y a raíz de esa decisión el tema ha cobrado gran interés en los medios, en las comunidades y entre los profesionales que nos hemos dedicado por muchos años a velar y a denunciar esta problemática y estas prácticas en contra de las mujeres en Puerto Rico. A mí me toca muy de cerca porque, como les dije, y como ustedes saben, muchos me conocen por mi activismo en el tema de la lactancia y la maternidad, pero también me toca muy de cerca porque he atendido casos, he representado distintas mujeres y he orientado distintas mujeres y familias enteras que son víctimas de estas prácticas que ya se han vuelto rutinarias y hasta cierto punto invisibles. No solo invisibles para el resto de la población, sino inclusive invisibles para las mujeres, que ya lo ven tan y tan normal que ni siquiera se han enterado de que muchos de los actos y prácticas que sufren en los hospitales y a manos de personas encargadas de su cuidado no están cumpliendo con los estándares de cuidados requeridos en su profesión y por el contrario, están atentando contra la salud de estas madres. Este caso es un ejemplo desgraciado, trágico, con unas consecuencias muy palpables y para toda la vida. Y la verdad que nos duele muchísimo en el corazón leer historias de esa naturaleza, pero es importante que la gente sepa que esto ocurre en Puerto Rico todos los días, en todos los hospitales. No necesariamente la consecuencia es la muerte de un bebé, como fue en este caso, pero sí grandes daños a los bebés y a las mujeres, daños físicos y psicológicos, e incluso también a los otros miembros de la familia.
con consecuencias, o sea, son prácticas con consecuencias. Y algunas de ellas pasan desapercibidas, que es siempre ha sido nuestro norte, que se tome conciencia de esto, porque además de que no son las prácticas recomendadas según los estándares de cuidado médico, sus prácticas rutinarias y diarias, y ya que se toman como si fueran parte de los protocolos, violan leyes en Puerto Rico y violan leyes y directrices a nivel federal e internacional. Así que es un tema muy dramático. Para mucha gente quizás es un tema nuevo, para nosotros no lo es, porque muchas de nosotros lo vivimos como mujeres en nuestros propios procesos de maternidad y parto, y otras como yo también, que además de vivirlo, también lo vemos con demasiada frecuencia en nuestra práctica y con muy pocas herramientas y, y prácticas para que las personas puedan atender sus reclamos. Así que hoy tengo una de estas personas a quien conozco ya hace 3 años, 4 años de esto, 3 años. Y yo llego a su vida, ella me encuentra a mí, mejor dicho, precisamente porque conoció de nuestro interés y nuestro compromiso con esta causa. Y ella es una persona muy especial para mí porque me contacta previo a que todo ocurra, y aunque intentamos de todo para que a ella se les respetaran sus derechos y tuviera un proceso de maternidad y parto adecuado, no se logró, no por culpa o responsabilidad de nosotros necesariamente, pero realmente es que el sistema está diseñado para que aún tú haciendo todo lo que se supone que uno haga como mamá y como ciudadana y como paciente, aún así el balance de poder es muy, muy diferente, y no hay una equidad, no hay tal cosa como ese poder de decidir. Y no hay tal cosa, en la mayoría de los casos, no hay un poder de consentimiento mutuo, no existe, según sean las circunstancias. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Kenzie Ortiz. Kenzie, cuéntanos, tienes 2 nenas, cuéntanos de tus nenas un poquito, sus edades y en qué están. Bueno, pues la mayor tiene 13 años ya y la chiquita acaba de cumplir los 3. La mayor está en la escuela, la lucha diaria normal, como cualquier muchachito de su edad. Y la chiquita pues en los terribles 2 que duran lamentablemente para muchas de nosotras toda la vida. Pues Kenzie, tú y yo nos conocimos en el proceso de embarazo de tu segunda nena. Cuéntanos qué, porque ya tenías la primera experiencia. ¿Cómo fue esa primera experiencia de tu primera nena? lo que cualquier mujer hubiera soñado. Ajá, ¿qué es eso? El hospital era un hospital solamente exclusivo para mamás y bebés. Ahí no entraba más nadie, mamá y bebé. Para No fue en atenderse. Puerto Rico, ¿verdad que no fue en Puerto Rico? No, Orlando. En Orlando, ok. Yo tenía mi cuarto para mí solita, mi pareja. Bueno, yo a las 11:40 y pico de la noche yo estaba comiendo y a las 4:28 nació mi hija. Ok. O sea que el Toda, trato fue muy diferente. y yo tenía la atención de todos los, o sea, yo necesitaba algo, ellos llegaban rápido. Mi bebé estuvo conmigo, lo primero que me hicieron fue lactarla, no me ofrecieron ninguna otra leche. Mi bebé durmió conmigo los tres días que dura uno en el hospital después de dar la luz. El papá estaba ahí conmigo todo el tiempo también, porque el hospital lo permitió así. Fue la experiencia que toda mujer hubiera querido. Qué maravilla. Y entonces, cuéntame, ya con tu segundo embarazo, cuéntame qué es lo que te motivó, qué te prendió ese gusanito de que algo no estaba. Porque a diferencia de muchas mujeres, como dije antes, que llegan a mí después que ocurre todo, tú llegas antes. Cuéntame qué fue lo que te despertó a ti esta búsqueda y esta preocupación de que la cosa como que no pintaba bien. Pues mira, mi primita es 5 meses mayor que mi bebé.
y nació en el mismo hospital que me tocaba a mí. Ok. Y yo creo que ella fue bien emocionada con su bultito, el del papá, porque iban a estar los dos en el hospital con la bebé. Y luego de eso me cuenta que no, el papá no se pudo quedar porque el hospital no lo permitió. Se tuvo que quedar con su suegra, o sea, con mi abuela. Y que el bebé tampoco se lo dejaban en el cuarto. Y yo, pero ¿Y qué año estamos hablando de esto? 2019, ¿verdad? 2019. 2019. Ok. Y a mí me estuvo raro porque es que cuando tú te vas para tu casa, quien está con el bebé eres tú, día y noche. A ti no te envían una enfermera a tu casa a cuidarte a tu hijo. Eso es así. Tu mamá o tu suegra o tu tía o tu amiga no vive contigo y va a estar ahí contigo todo el tiempo. Y no es con quien tú compartes intimidad todos los días. Y que el sentido común te decía a ti que tu bebé se queda contigo. Que mi bebé se queda conmigo y que en el Te hospital... tocó, ya lo pariste, te tocó. Y en el hospital quien me va a cuidar y me va a ayudar en esos días después del parto va a ser mi pareja, porque es con quien yo comparto todos los días. Y muchas veces uno tiene hasta más confianza que hasta con la misma mamá de uno, porque o sea, no es alguien con quien tú estás todos los días como cuando eras chiquita. Ya tú eres adulto, ya tú Claro. tienes vida. Y yo dije que no estaba bien. O sea, ahí ya en mi cabeza yo dije, esto no está bien. Mi primer parto fue un parto excelente, el hospital me trató súper bien, porque ahora tiene que ser diferente. Le pregunto a mi tía que cómo ella se sintió por no tener al lado a quien ella quería, porque su bebé durmiera lejos, porque le ofrecieron fórmula como primera opción a la bebé. Ella me contó que se sintió horrible, que sí, que era algo que le dolía, pero que el hospital era así, que ella no podía hacer nada. Y yo le pregunté, ¿y en algún momento tú quisiste lactar? Y ella me dijo, sí, pero la nena no quiso pegarse nunca. Y yo dije, no, esto no es para mí. O sea, mi bebé, su primera opción va a ser la lactancia. Y va a dormir conmigo en el cuarto. Ya tú venías con una experiencia de lactar tu primera bebé. Correcto. Entonces, ahí comencé a buscar información y encontré la ley 156, si no me equivoco. Ajá. Y ahí fue que empecé a leer y yo dije, viste, yo no estoy tan loca, nada, yo no soy caprichosa, porque todo el mundo decía que eso eran caprichos míos, que aquí toda la vida ha sido así, que por qué lo iban a cambiar por mí. Qué interesante que tocas ese tema porque sí, una postura bien común, no solo entre familiares y personal médico, que eso son changuerías de las mujeres, antojo. Ella, que se hace referencia, voy a ir dando las referencias de las leyes para que la gente vaya anotando y las busque y las lea con cuidado, porque como les dije al principio, aquí se están violentando leyes también. Ella se refiere a la ley 156 del 2006. Así es que se enumeran o se identifican las leyes en Puerto Rico. Es el número de ley que se aprueba durante un año, comenzando del 1 de enero a diciembre 31. Y esta es la 156 del 2006. Esta es la ley de acompañamiento en el parto. Esta ley ha sido enmendada varias veces para darle un poquito más de garras. Es una ley extraordinaria donde describe todos los derechos que tiene una mamá, su pareja, su bebé. Aquí el bebé siempre, no siempre, en muchas ocasiones nos olvidamos de los derechos del bebé, de estar con su mamá, de recibir el mejor alimento. Y establece unas obligaciones para el personal de salud, el personal que atiende a las mujeres durante su parto, para que hay que orientarlas y explicarle los riesgos y de los procedimientos a los cuales se someten. Eso fue uno de los temas en la decisión reciente del Supremo, que se entendió que el consentimiento no fue un consentimiento informado, que a esta mujer no se le dieron todos los elementos para poder decidir si se le hacía una inducción o no en el parto. Esta mamá fue víctima de una inducción a temprana, en la semana 36, el médico aludiendo que se iba de vacaciones
pero la semana de 36 es bien temprano y busque las guías, esto es información pública, las guías que se supone que estos procedimientos se hagan si es que hay unas indicaciones médicas requeridas para hacerlo e irse de vacaciones no es ninguna indicación médica. Y la bebé nace prematura y a los 12 días de nacida muere. Así que es importante que vayamos viendo cómo desde como que MC nos narra, desde el principio ya se están violentando procesos naturales y además leyes que rigen en nuestro país, pero que si nadie se ha enterado que existen, pues son letras muertas, ¿verdad? Así que dale, MC, síganos contando que te interrumpí ahí para el paréntesis legal. Dale. Yo, o sea, fue un embarazo, a final del embarazo, que es que yo me entero que el hospital no cumple con todo lo que yo quería. Fue horrible. Yo pasaba los días llorando, buscando información, buscando la manera de yo poder tener lo que yo quería y lo que yo sentía que me iba a dar paz en ese momento, que es lo que se supone que todos estén buscando al momento de dar a luz. Para una mamá, claro. Sientas cómoda. Uh-huh. Todo el mundo decía que yo era una caprichosa, que yo estaba loca, que en Puerto Rico nunca ha sido así, que eso nunca iba a cambiar, que yo era una changa y que yo lo que tenía era el capricho de que se dieran las cosas como yo quería, porque yo quería hacer lo que me diera la gana con el hospital. ¿Quiénes te decían esas cosas sin decir nombre? ¿De dónde venían esas posturas? Familiares más cercanos y el obstetra. El médico. Uh-huh. Okay. Entonces, pues nada, yo seguí tranquilita. Yo lo que hice fue que dejé de comentarle a todo el mundo las cosas. Y yo seguí buscando y seguí buscando y seguí buscando y seguí buscando. Hasta que di contigo y no, mentira. Tú hiciste gestiones antes. ¿Qué gestiones tú hiciste que fueron bien importantes? Sepan que estas gestiones fueron bien importantes. Yo fui a la corte. Yo solita fui a la corte, llené, no sé cómo se llama la ley que tú vas tú solita y te presentas ante el juez. Ajá, por derecho propio. Por derecho propio. Y yo fui y yo escribí todo detallado de la ley y de lo que yo quería y de lo que yo esperaba. Me paro frente a la juez por primera vez en mi vida. Yo estaba súper nerviosa y representándome yo misma. Entonces me paro frente a la juez, le explico lo que quería, lo que dice la ley y lo que yo esperaba. Y recuerdo que las palabras de la juez fueron: tienes toda la razón en lo que estás pidiendo y yo te lo voy a conceder, pero no te puedes representar tú sola. Necesitas un abogado. Aquí que ya aquí vamos viendo el problema del acceso a la justicia, que venimos muchos de nosotros batallando en este país de una manera o de otra y desde distintos foros, pero ya van viendo cómo la cosa se va complicando. Entonces, del próximo paso que di fue la Procuraduría de la Mujer, que fue donde me dijeron que me podían ayudar, que era lo más accesible que tenía, porque yo no contaba con dinero para pagar un abogado privado. Voy a la Procuraduría de la Mujer, hago la querella, lo redacto todo otra vez. Cuando se sienta la persona que iba a hablar conmigo, lo primero que me dice es: está todo muy bien, pero aquí no contamos con suficientes abogados para atender tu caso ahora. Desde ese momento yo dije: aquí si yo no me muevo, esto va a ser otro caso archivado, aquí que va a coger polvo, que nadie lo va a mirar, que no va a pasar nada. Uh-huh, uh-huh. Entonces, recuerdo que saliendo de la Procuraduría, desesperada, le pregunté a todo el mundo. Yo estaba en un grupo de madres en Facebook y ahí comencé a escribirle, a preguntar hasta que di contigo. Ahí fue que di contigo. Y ese día recuerdo que como ya yo estaba en San Juan, hablé contigo y nos encontramos. La fecha de esto es bien importante, porque la fecha es determinante, como lo fue en el caso del Supremo, que estábamos hablando hace un rato. Cuéntame si recuerdas, porque si no yo te lo voy a recordar. Lo debes recordar porque es cerca de la fecha de nacimiento de tu bebé. Porque no, es algo que nosotros
siempre le decimos a las mamás que tienen que estar bien pendientes. ¿Qué se celebraba en los próximos días cuando tú vas a la procuradora? Thanksgiving. Acción de gracia. Fue previo a Acción de Gracia, exactamente, que es usualmente donde se disparan todos estos procedimientos porque, pues, como estamos un poco ahora, que todo el mundo está medio de brazos caídos porque ya es Navidad, pues precisamente esa fue tu situación. O sea, tú te enfrentabas con un fin de semana largo que estaba ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Pues recuerdo que hablé contigo, yo estaba súper desesperada. Recuerdo que me explicaste que era una abogada privada, pero que me iba a ayudar. Y yo recuerdo que lo más que yo pensaba era, ¿y cómo yo le voy a pagar? Ahora, eso son confesiones aquí ahora. Sí, yo me preguntaba, ella me va a ayudar, pero ¿cómo yo le voy a pagar? Y después... Es el motivo por el cual mucha gente no busca ayuda. O sea, Sí. ya la entrada es una barrera porque fíjate que no te ayudan en el tribunal, no te asisten como quizás uno hubiera esperado. La Procuraduría tampoco, pues conocemos la escasez de recursos que tiene esta agencia, sin entrar pues, en, la, en las opiniones que puedan haber de cómo funciona la agencia, pero la escasez de recursos pues es extraordinario. Es una agencia que han ido desmantelando con el paso de los años. Así que, y hay que decir que ellos hicieron sus gestiones, hicieron sus llamadas también a la institución hospitalaria, pero sin mayores resultados. En un esfuerzo, y hay que decirlo, creo que es importante que la gente sepa que hubo un gran esfuerzo de evitar, de prevenir nuestras acciones, las de la agencia, las que fueron, y las mías siempre fueron enfocadas en prevenir, anticipar lo que podía pasar, porque una vez el parto ocurre, ya no hay vuelta atrás, ya pasó lo que iba a pasar. Así que es un poco, es como una carrera contra el reloj, realmente. Cuéntame entonces. Pues ahí entonces fue que usted se puso en contacto con la Procuraduría. Uh-huh. Comenzamos todos a buscar la manera de llegar a un acuerdo con el hospital, lo recuerdo. Recuerdo que una vez ya desesperada fui al hospital y les dije qué yo tengo que hacer para que ustedes me den lo que yo les estoy pidiendo. O sea, yo les tengo que pagar a ustedes un cuarto privado para que mi bebé y mi esposo se puedan quedar conmigo. Y la respuesta fue no. Nada de lo que hagas, nada de lo que tú puedas hacer va a hacer Que cambie el protocolo. que cambie el protocolo. Esto... Que estamos hablando de un protocolo que no garantizaban la compañía de la mujer, de la persona gestante parturienta, ¿okay? Que eso es un problema que venimos confrontando en Puerto Rico, y esto fue previo a la pandemia, mi gente. Así que ya se pueden imaginar durante la época de pandemia, ¿okay? Las cosas que ocurrieron. Al principio, en tanto, todos aprendiendo sobre el coronavirus, pero ya hoy sabemos suficiente como para que estas cosas no pasen. Así que negándote el acompañamiento, y recuerdan la ley 156 que hablamos hace un rato, que se llama ¿cómo? La ley de acompañamiento. Así que ya hay un protocolo que anticipa que quizás el protocolo en letra decía que había acompañamiento, pero la realidad es que no. Todo el mundo que uno hablaba que había pasado por un alumbramiento reciente en ese hospital nos indicaban que así no era. Así que había violencia en cuanto a cumplir, violentando la ley en cuanto a cumplir con el acompañamiento. Obviamente, si hay problemas con el acompañamiento, ven un montón de violaciones más agarradas de ahí. La lactancia, que tu bebé permaneciera contigo en la habitación, que eso también está contenido en la ley. Y otras leyes que regulan estas prácticas, como la ley 179 del 2004 y el reglamento que hoy día, la orden administrativa que hoy día rige los hospitales
por parte del Departamento de Salud, también requiere que los niños estén acompañados de su mamá, siempre y cuando no haya una condición médica que requiera, por supuesto, su estadía en la unidad de cuidado. Así que ya todo el panorama nos indicaba que era prácticamente inevitable. Acudimos a la corte en una acción de cese y desista. Logramos que la jueza ordenara al hospital cumplimiento estricto de las distintas leyes, pero como todos vivimos y experimentamos durante ese momento, fue una gran frustración vivir como tú como paciente, yo como abogada, experimentar y vivir cómo realmente hay un gran desbalance de poder, de toma de decisiones y al final del día, pues rige el criterio médico, aunque en muchas ocasiones muy cuestionable ese criterio médico, o sea, de cómo llegan esas conclusiones. ¿Okay? Así que fueron unos últimos días de embarazo bien duros para ti, para nosotros y totalmente injustificados, que fue lo peor del universo, porque entonces toda esta angustia y estos problemas lo que están es afectando tu parto, ¿ves? Tu proceso natural de parto, que terminó en qué, por supuesto. En cesárea. En cesárea, claro, que obviamente con todo este historial que veníamos viviendo, pues claro, o sea, todo este estrés que tú lo expresabas todo el tiempo, o sea, era algo, contigo fue todo muy palpable, tú expresabas cómo te sentías todo el tiempo y ya uno podía anticipar que la cosa no iba bien, que el proceso de embarazo no iba bien, no estaba por buen camino. Así que, por supuesto, terminamos en una cesárea alegadamente necesaria, pero que obviamente sabemos que es muy probable de no haber habido todos estos dimes y diretes y problemas y situaciones, quizás hubiera sido un parto completamente normal. Así que sí, y después lo posterior, que trasladaron a tu bebé y tú te diste de alta en contra de las recomendaciones de todos nosotros, de la única clienta que se ha dado, que yo he tenido que se ha dado de alta sola. Sí, eso fue otra cosa que todo el mundo, o sea, no, tú estás loca, te vas a morir. Hasta el mismo obstetra me dijo, te vas a morir. Sí. Y yo como que no me interesa. Y él no te va a ir hoy. Él me decía, yo te autorizo a irte mañana. Y yo, ok, ¿cuándo es que van a trasladar a mi hija? ¿Hoy o mañana? Hoy, me voy hoy. Eso, Sí, yo tengo un vivo recuerdo de ese. Yo tengo un vivo recuerdo de ese momento porque yo estaba precisamente de regreso a mi hogar, de venir, de estar contigo en ese momento tan difícil, de tenerte que decir que tu bebé la iban a trasladar. Y no quiero decir que fue gracioso, pero tú expresabas tan claramente tu sentir y que para uno como abogado eso es una gran ventaja. Tú tener un cliente que realmente te puede expresar, verbalizar cómo se siente, qué está pasando, eso es una bendición. Y recuerdo yo estar de regreso hablando con una compañera abogada contándole y me pregunta ella, bueno, pero ¿y ella dónde está? Y le digo, pues yo la dejé en la cama en su habitación, pero yo te aseguro que en estos momentos no me lo dijo, pero yo te aseguro que en estos momentos se está dando de alta del hospital. Y como a los minutos me llamó el papá de tu nena para decirme que en efecto tú te estabas montando en el carro. a horas, a horas de haber pasado por un procedimiento, a tan solo horas de haber pasado por un procedimiento quirúrgico de esa naturaleza. Así que no quiero decir que fue gracioso, pero que fue curioso yo poderte leer tan perfectamente que yo sabía que tú no te ibas a quedar allí. en realidad, eso como que es lo que me detonó a irme, más que el traslado de la nena.
es que yo me sentía en miedo. O sea, yo sentía miedo, yo me sentía en peligro. Yo decía, yo paso una noche aquí, puede que no la pase. ¿Miedo a qué? Yo sentía que iban a hacer algo en contra mía, que iban a atentar contra mí, contra mi bienestar, contra mi salud. Porque tú ¿Por qué? hospital, tú no sabes, o sea, tú no sabes, tú no eres doctor. Por más que tú ¿Y leas, por qué te sentías, y por qué qué crees que te hacía sentir así? cuando el doctor me preparó para bajarme al quirófano, que me están llevando los enfermeros en la camilla, en el hospital hay que abrir unas puertas y de frente queda el pasillo para la oficina y el elevador. Cuando abren las puertas, que los enfermeros le dicen el nombre de la paciente que llevan, la dueña del hospital está parada en ese pasillo y cuando ella escuchó mi nombre, ella me miró fijo a los ojos. Wow. Y en ese momento yo recuerdo que yo dije, yo confío en Dios que todo salga bien, pero si no, le dije al papá de la nena que quisiera todo lo posible porque la nena saliera bien. Ahí entonces me bajan, me preparan, lo dejan entrar a la sala de operaciones y cuando nace la bebé me la pegan para que la vea, la llevan a limpiar, dejan que le tiren fotos y todo y se la llevaron rápido. A mí después que me terminan de coser me ponen en recovery y recuerdo que llevaba mucho tiempo en recovery. Yo creo que para ese entonces tú estabas en el hospital. Sí, ella estaba en el hospital. Que yo le pregunté a la enfermera que me estaba poniendo los medicamentos, le digo, ¿qué yo tengo que hacer para salir de aquí e irme a mi cuarto? Ella me dice, tienes que mover los pies. Y yo comencé como una demente a tratar de mover los pies, a tratar, y estuve hasta que yo vi que mis pies se podían mover y yo la llamo. Mira, ya moví los pies, llévenme a mi cuarto. Ahí, el revolú del año que mi cuarto no estaba listo, supuestamente. Ajá, me acuerdo, sí. Que no me podían llevar a mi cuarto porque mi cuarto no estaba listo. Entonces baja la pediatra de la bebé con unos papeles para que yo se los filme, porque la nena nació con meconio, si no me equivoco, meconio, y va a necesitar traslado. En el momento así en shock, yo le digo, ¿qué es eso? Me dice, que es que nació con excreta, no recuerdo Ajá, la que que había utilizó. ingerido un poco de excreta. Y yo le dije, ¿y? Porque ya yo había pasado por eso también en el parto anterior. O sea, ya yo había Ajá, todas las herramientas que yo necesitaba para defenderme en este. ujú. Y yo le digo, ¿y? No es nada raro, muchos bebés nacen así. ¿Tú sabías eso? Le digo a la pediatra. Y la pediatra me dice, pero eso le puede provocar una infección gravísima y necesita traslado para prevenir que le vaya a pasar algo grave. Y yo no, que tú no vas a trasladar a mi hija para prevenir nada. Me dice, pues le voy a hacer unas pruebas de laboratorio, si todo sale bien se queda aquí. Y yo, ok, perfecto. Se fue y al rato vuelve y baja porque todavía no me habían puesto en el cuarto. Y me dice, mamá, vengo para que firmes el papel. Y yo dije, es que yo ni siquiera he visto a mi hija. ¿Cómo tú quieres que yo te firme un papel si yo no he visto a mi hija? ¿Le hiciste los laboratorios que le ibas a hacer? Sí, se los hice. ¿Y cómo salieron? Salió todo bien. Y entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es tu excusa para querer trasladar a mi hija? Y que no se pegaba la teta. No, dijo que tenía un pitillo y que no chupaba bien ahí. Sí, que no chupaba bien. Sí, Y yo. yo le dije, pero ¿y cómo tú sabes que no chupa bien? Porque es que yo exclusivamente dije que quería solamente leche de materna. Ujú, ujú. O sea, Que estás en tu derecho, por supuesto. Y es el ustedes derecho del bebé, y es el derecho del bebé. Es tan importante, a veces lo olvidamos. recuerdo que a mí me dio de todo. Y yo, Sí, pero, yo ahí ya estaba, así que en efecto, doy fe de que te dio de todo. y me dice, le digo, bájame a mi hija, bájame a mi nena que yo la quiero ver. Me dice, no la puedo traer aquí, tan pronto tengas cuarto te la llevo. Ok, perfecto. Y ahí me acuerdo que seguí y dale con el cuarto. Cuando por fin me llevan al cuarto, entra todo el mundo y detrás entra la pediatra otra vez con los dichosos papeles para que se los firme. Tú no te vas a llevar a mi hija para ningún lado. ¿Dónde está? Porque me dijiste que me ibas a traer al cuarto.
Y ahí ella me dice que no me la puede llevar al cuarto porque tiene suero y oxígeno. Eso fue la última gota que derramó el vaso. O sea, ¿cómo tú le vas? Si mi hija está bien, mi hija no tiene ninguna emergencia, tú no puedes medicarla sin mi consentimiento. Muchachos, si la llegan a ver los que nos escuchan, gorda y colorada. Que eso era como que me imagino en el Nico era la excepción, tú sabes. Casi igual ni cabía en la incubadora. Ay, Dios mío. Sí, sí, me consta, y ya estábamos todos y me consta. Pues vivir junto a ti, la impotencia, que yo creo que es lo que legislación como la ley 156, la ley 79, distintas legislaciones que han venido posteriormente, lo que tratan es de subsanar ese desbalance de poder en la toma de decisiones que no debe existir. No debe existir, punto. Poder tomar las decisiones en conjunto en pro de bienestar del bebé, que debe ser el norte de todos nosotros. Pero pienso que muchas instituciones se pierden en el día a día, en el protocolo, en lo que crear una fórmula estándar para todo el mundo, cuando no es así, no somos iguales, todas merecemos un trato digno y a tono con nuestra preferencia, y como en una ocasión discutíamos, si usted no está dispuesto a hacer eso, pues entonces no atienda embarazos en su institución, o sea, eh, que se creen centros dedicados a esto y profesionales que tengan estos temas claros y atendidos. Aquí hay mucho desconocimiento, inclusive entre los mismos profesionales, mucho desconocimiento de la ley y de los procesos. Entonces, no puede ser que las mamás tengan que saber más que ellos, cuando realmente, y digo ellos porque la mayoría son varones, pero la realidad es que hay mujeres también, profesionales, enfermeras, médicos, distintos funcionarios de las distintas dependencias que están con la misma mentalidad, con con los mismos protocolos que violentan los derechos de la mujer, del bebé y de las instituciones también que regulan estos temas, como el Departamento de Salud, que se supone que está atendiendo estos temas, como la Procuradora de la Mujer también, que se supone que esté velando por el cumplimiento de estas leyes, y distintos grupos y agencias. O sea, esto no es un vacío, no se da en un vacío. Y yo siempre digo que tú eres la excepción porque no solo tomaste unas acciones extraordinarias antes de tener a tu bebé, sino también después. O sea, el proceso de querella continuó, no tuvo los frutos que hubiéramos querido porque se complicó muchísimo empezando por la pandemia. Así que lo poco que se estaba haciendo, un poco se hizo salir agua ante la prioridad de atender este asunto en las instituciones hospitalarias, que no fue poca cosa. Eh, pero sí, que cuéntame cómo, cuando ves hacia atrás, cómo te sientes hoy día con ese proceso. Eh, no sé, un poco de cómo lo ves mirando que ha pasado tanto tiempo. Pues te puedo decir que todavía cuando se acerca la fecha me da duro. Sí. Demasiado. Es algo que ya automáticamente, hay veces que yo como que esa última semana de noviembre para comenzar diciembre es una semana que yo paso llorando y recordando todo eso, porque es que yo estoy segura que no debió ser así ni conmigo ni con nadie. Claro. Sí, Y ese que sentido de impotencia que sí, que todos lo sentimos, y entonces tú a la enésima potencia, porque tú eres la que estás ahí viviendo el acontecimiento y un parto que no se va a repetir. O sea, la gente dice, pues tienes otro bebé. No, es que tu parto con ese bebé no se repite, no se repite. ¿Has tenido la oportunidad de conversar sobre esto con otras mamás, con otras personas? no, porque no es un tema del que pueda hablar sin emocionarme.
Y, y yo no hablo de eso. A veces cuento como que a mí me pasó algo bien malo con tal hospital, so si tú tienes claro lo que tú quieres en tu embarazo, a la mayoría de las personas, a la mayoría de las que les digo están embarazadas. Y les digo como que tú piensa bien ahora al principio del embarazo, qué es lo que tú tienes como meta en tu parto y evalúa que el hospital cumpla con lo que tú quieres. Porque temprano en el embarazo estás a tiempo para cambiar de ginecólogo, cambiar de hospital, cosa que cuando yo lo descubrí ya estaba tarde. Le digo a todo el Sí, que es mundo. complicado, no necesariamente estás tarde, pero es más complicado, no hay duda al respecto. Y eso añádele que algunos de ustedes, algunas de las mujeres en Puerto Rico también, el archipiélago de Puerto Rico, viven en lugares donde algunos de estos servicios o estas opciones de servicio no están disponibles. Y ni hablar del aspecto económico, que es o sea, realmente es un factor bien poderoso en cuanto a las opciones que quizás tú pudieras tener o siquiera visualizar tener en principio durante la maternidad y también durante el parto, incluso la lactancia, o sea, condiciones de trabajo que no te permiten quedarte en tu casa con tu bebé, condiciones económicas que no te permiten darse ese lujo, como en ocasiones sí, realmente sí lo es, poder quedarte con tu bebé amamantando o la extracción de leche, que también hay una ley que lo regula, pues hacerla tan cuesta arriba, que también el tribunal ha tenido que intervenir en sin número de ocasiones para realmente interpretar que el asunto de la lactancia también es un asunto de gran intimidad y de que el patrono no debe ser un factor decisivo en si una mamá lacta o no lacta a su bebé. Es una decisión muy personal y por eso existen leyes que protegen estos procesos que son únicos, son una vez en la vida y, y somos un país de vanguardia en cuanto a ley redactada, pero nos falta mucho, mucho en cuanto a al tema de rendición de cuentas, monitoreo y fiscalización. Nos falta un mundo y esperamos que la discusión de este caso, la recién discusión de este caso que ha trascendido a la luz pública, levante las banderas que muchos de nosotros venimos levantando hace muchos años y se hagan cambios porque nuestras mujeres no tienen que estar sufriendo esto y pasando tantas vicisitudes en un momento que pudiera ser el más bello de nuestra existencia, pero también pudiera ser el más complicado y el más triste y el más abusado, momento más abusado, porque te expones a un montón de abusos de parte de distintas personas y entidades dentro del sistema de salud y de cuidado del paciente. Así que, ay, Kemsi, pues te abrazo desde lejos. Sé que tú no eres fan de lo virtual, ya me dijiste, pero es la única manera que a veces podemos conectar más rápido y privilegiada de haberte acompañado en ese proceso, que no tuvimos el resultado que hubiéramos querido, pero sabes que fuiste un gran aprendizaje para mí y para las personas que estamos envueltas en todo este tema y siempre tendrás un lugar muy especial para mí. Aprendí mucho y la realidad es que sí, coincido con esa otra abogada que me dijiste ahorita, que una vez se pregunta, pero esta como que no necesita abogado, se defiende de lo más bien, pero sí, fuiste un ejemplo muy palpable de lo que uno se pasa diciendo que ocurre y como que nadie te cree, pues contigo lo vivimos, lamentable, pero de gran aprendizaje y confío en que para ti también haya sido de gran aprendizaje y de bendición con cada mujer que logra hablar contigo sobre este tema. Tienes un testimonio extraordinario. Lo único que a mí siempre me ha interesado de esto
ha sido que pues los hospitales cambien esas normas tan absurdas que tienen a veces, que respeten lo que quiere cada cual en su parto. Él ha sido lo único que me ha interesado desde un principio, porque mis 2 nenas son nenas que actualmente van a dar a luz aquí en Puerto Rico, y yo espero que no tengan que pasar por nada de lo que yo pasé. Así es, esa es la bandera que también nos mueve a muchos de nosotros, poder crear un futuro mejor para nuestras hijas y que no tengan que pasar por estas cosas. Por haber dicho desde el principio, de verdad que yo me estaba ahogando cuando apareciste, así que muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ay, no, siempre un placer. Esto es un tema que a nosotros nos apasiona mucho y estaremos siempre que podamos. No podemos estar todo el tiempo, pero ahí me cogiste en un momento en que sí pudimos estar. Así que un privilegio. Te abrazo desde lejos y te espero en nuestro próximo episodio Entre Leyes y Café. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus 5 estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio, como siempre, Entre Leyes y Café.